noches, ingeniero. Mi nombre es Álvaro Videa. La parte que me tocó exponer es campo magnético en la materia, la parte de ferromagnetismo. Concepto. El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo. También la interacción ferromagnética es la interacción magnética, que hace que los momentos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido, el cual ha de extenderse por todo un sólido para alcanzar lo que es el ferromagnetismo. Definición. El ferromagnetismo es considerado una propiedad de algunos materiales, como los materiales de transición, aleación y tierras raras. Estas propiedades son intrínsecas, es decir, propenso a la naturaleza molecular, que no fue adquirida por ninguna interacción e intervención de otro material. Como se puede ver en la imagen, está el átomo, aluminio, hierro, bronce, acero, cobre y el metal galvanizado. Características. Algunas de sus características en sus composiciones son: están compuestas por dominios magnéticos. Estos dominios son agrupaciones de momentos magnéticos. Esta agrupación de momentos se encuentran orientadas en la misma dirección y sentido, pero a su vez la dirección y sentido de cada uno de los dominios están desorientadas entre sí, lo cual provoca que tengan propiedades magnéticas, pero a simple vista no pueden ser desarrolladas hasta estar en contacto con un campo magnético externo. Una de sus características adicionales también sería que al retirar el campo magnético externo, los efectos provocados de este no desaparecen por completo, creando una cantidad de magnetismo permanente en el material, que es la causa por la cual existen imanes permanentes. ¿Qué sucede? El fenómeno. Al estar en medio de un determinado campo magnético en que se producen fenómenos físicos en el cual se genera un ordenamiento de todas sus agrupaciones de momentos o dominios en la misma dirección y sentido. Materiales y temperaturas de Curie. Luego de definir el fenómeno que sucede en estos materiales, ahora vamos a nombrar algunos de los materiales que son ferromagnéticos. Pero antes definiremos la temperatura de Curie y en qué está relacionado con estos. La temperatura de Curie, o en algunas veces llamadas puntos de Curie, es por encima de la cual los materiales ferromagnéticos dejan de serlo. Es decir, al superar estas temperaturas, estos pierden su magnetismo, debido a que los efectos térmicos de resorte son mayores que los efectos de aliviamiento de la interacción magnética entre dominios. Entonces bien, aquí algunos materiales ferromagnéticos más comunes y sus temperaturas de Curie correspondientes. Hay muchos materiales cristalinos que presentan ferromagnetismo. Aquí en la tabla se muestra una selección representativa de ellos, junto con sus temperaturas de Curie, la temperatura por encima de la cual dejan de ser ferromagnéticos. Entre ellos están el hierro, el cobalto, el níquel, el aluminio y algunas aleaciones como el acero, y también tierras raras como las que están en la parte final de la tabla. Aplicaciones. Bueno, ahora vienen algunos ejemplos de aplicaciones de esos materiales ferromagnéticos. En primera instancia tenemos lo que es el imán, el electroimán, que ha sido utilizado hace muchos años, y es un tipo de imán en el cual el campo magnético externo producido por el flujo de corriente. Esto se logra tomando como núcleo un material ferromagnético y sobre él realizar un embobinado con un alambre conductor, y sobre él está conectado a una fuente. Es muy utilizado en lo que es el altavoces, sistemas de grabación y los motores mecánicos. La siguiente aplicación fue utilizada y ya dejada de un lado, es la grabación de cinta magnética. Cuando en un grabador de cinta, la cinta magnetizada pasa por debajo de la cabeza. Desde producción, el material ferromagnético de la cabeza de la cinta es magnetizada,
y ese campo magnético penetra en una bobina de hilo eléctrico que está enrollada sobre el material magnético. Cualquier cambio en el campo magnético induce un voltaje. En la bobina, este voltaje inducido forma una imagen eléctrica de la señal que está grabada en la cinta. Siguiente ejemplo de la aplicación. Este es más usado y visto en la actualidad. Son los transformadores eléctricos. Un transformador, además de hacer uso de la ley de Faraday, también utiliza las propiedades ferromagnéticas de un núcleo de hierro para subir o bajar eficientemente los voltajes de corriente alterna. Por supuesto que no incrementa la corriente, de modo que si se eleva el voltaje, la corriente es disminuida y proporcionalmente. Por último, se encuentra una de las nuevas aplicaciones de estos materiales, que es el nanomagnetismo en la biomedicina. Al poder obtener partículas muy pequeñas de estos materiales, es decir, del tamaño de una célula, se tienen algunas ventajas, como que estos pueden viajar a través del sistema circulatorio. Las fuerzas magnéticas no necesitan del contacto. Estas ayudarán a tratar enfermedades en el ser humano, entre ellas está el tratamiento de la hipertermia. Sabiendo que las células humanas pueden alcanzar hasta los 45 grados centígrados, mientras que las células cancerígenas a los 44 grados centígrados. Las nanopartículas magnéticas empleadas son adheridas de forma selectiva. También, gracias al fenómeno de la esteresis, estas partículas también se calientan al aplicar campos magnéticos alternos, y con ello se logra eliminar estas células cancerígenas. Conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos que se pueden generar campos magnéticos en cualquier metal ferromagnético, y también polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Bueno, ingeniero, esa sería toda mi exposición. Muchas gracias.